Gozando en la presencia del Señor. Detén tanto pensamiento, tanta actividad. Busca el silenciamiento, la serenidad, la paz de la naturaleza, la paz de una flor que embellece en silencio, de una hoja que cae en silencio, de las nubes, del sol. Hace silencio la creación. Pero a veces también hay un ruido de adoración. También hablar tiene su tiempo, así como silenciarse tiene su tiempo. Yo te doy la bienvenida a este encuentro de oración. Unidos todos en oración, unidos por la Iglesia, los sacerdotes, por todos los bautizados, poniéndole ganas, apoyándonos unos a otros, metiendo la cabeza con pasión, con la pasión del Señor. Y los martes orando por los benefactores, por todos los que de alguna manera sirven en esta gigante familia. Hoy estamos celebrando la transfiguración del Señor en el Monte Tabor, aquí. Hermoso, aquí desde el Monte Tabor. Yo estoy en el Monte Tabor del Ecuador, no estoy en el Monte Tabor de Israel. Recordándote obviamente que pilas con el retiro, con tus compromisos y deberes. Quiero empezar con el Evangelio, o continuar con el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, 28b, 36. Dice así: en aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Subió a un monte para orar, para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron, conversando con él, dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraron, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Por decirlo así, las 2 grandísimas instituciones en Israel. Y Jesús en medio. ¿Qué quiere decir eso? Él es el centro. Él es el más importante. Este es mi hijo escogido, escúchenlo. Sí, hay que escuchar todo el Antiguo Testamento, es hermoso. Es hermoso. Pero el
Antiguo Testamento nos lleva hacia Jesús, hacia el centro. No hay que centrarse en la ley, no hay que centrarse en los profetas, son importantes, pero hay que centrarse y escuchar a Jesús. Una primera notita que quería decirte. Pero hay dos cosas más cruciales, más importantes, de las que quiero hablar en estos minutitos que tengo para llegar a ti. La transfiguración es una cosa gloriosa, es hermosa, es el resplandor. El resplandor es una muestra de cielo. Los discípulos estaban, claro, seguramente atemorizados antes, ¿no? Estoy hablando antes porque el Señor ya había anunciado que iba a Jerusalén y a lo que iba. Entonces Él les muestra, les da una degustación de cielo. Y seguramente que es hermoso, incluso la palabra dice qué tan hermoso era eso, qué tan apasionante era eso. Pero hay un detalle muy importante. Después de decir lo hermoso de la transfiguración, cuenta también el evangelista cuál era el tema de diálogo entre Moisés y Elías. Y el tema de diálogo era la muerte que tenía que padecer Jesús en Jerusalén. Como que no combinan, ¿verdad? Ese cielo, ese resplandor, esa luz, eso hermoso, y ellos hablando del dolor, de la oscuridad, de la tristeza que se iba a ver en Jerusalén. Parece que no combinan para nada. En medio de la felicidad, hablar del dolor, en medio de la luz, hablar de la oscuridad, en medio de la transfiguración, hablar de la pasión del Señor. Pero a mí me dice también eso es una cosa linda, ¿eh? Cuando estés en mucho gozo, en mucha alegría, sabes que pueden llegar momentos difíciles, momentos de oscuridad, momentos de tristeza, no están excluidos. Pero en la cruz, cuando estaba Jesús en la cruz, había oscuridad, había tristeza, pero ahí brilló más grande la esperanza. Cuando estés en momentos de dolor, capaz que hoy estás en una situación difícil de cruz y no sabes qué camino seguir, muchos dicen, esta vida no tiene sentido. Yo te digo, hey, pilas, la cruz tiene esperanza. En Cristo, los momentos más oscuros dan paso a la luz. No te olvides que cuando la noche es más oscura, es porque más pronto va a amanecer. En los momentos de gloria, en los momentos de paz, no podemos quedarnos ahí, no podemos hacer 3 chocitas para quedarnos ahí, porque pueden llegar momentos difíciles, porque en este momento hay que ir a poner el pecho a las balas en nombre de Cristo. Así es la verdad, y en nuestro cuerpo está tatuada la cruz de Cristo. Tristeza, dolor, angustia, oscuridad, no te angusties. El Señor tiene caminos. Él sabe arar en el mar. Él sabe hacer caminos en el desierto. Eso quiero que lo escuches. Eso quiero que lo adentres en tu corazón. En momentos de luz, no hay que estar pensando solo en la oscuridad, claro que no. Pero hay que saber que no se descarta. ¿Ok? Pero otra idea más. Dice la palabra del Señor que los discípulos guardaron silencio. O sea, vieron todo eso hermoso y guardaron silencio. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso no es otra pistita del Espíritu Santo en este camino de retiro espiritual que estamos viviendo, hablando del silencio? Guardaron silencio. Primero, que uno guarda silencio para que el Señor hable. Pero cuando Él habla, cuando muestra su esplendor, cuando en ese silencio muestra su gloria, uno queda como ¿cómo decirlo? Como aturdido, como lelo, como sin saber qué decir. A veces solo sale un murmullo, como de bebé, sin nada más, sin otra palabra, porque la gloria del Señor lo deja uno. ¿Cómo digo yo? No tengo una palabra para decirlo. Hay veces que es tan grande el gozo, que es tan grande su presencia, que lo más elocuente que hay es el silencio. O balbucir, o no sé qué santo decía, que después de
de descubrir, de vivir esa gloria del Señor. Lo único que salía era un murmullo como de bebé, como Sí, es un murmullo. Silencio. No dijeron nada. Lo guardaron en su corazón. Yo creo que ese silencio de estos apóstoles nos dice mucho a nosotros. De los momentos de silencio que hay que buscar ahí ante el Señor sin decir nada. Como el silencio de María, la hermana de Marta, las de Betania, ahí a los pies como discípulo, como discípula, escuchando a Jesús en el silencio. También el Señor es elocuente. Ahí tienes algunas ideas, algunos temitas que me parece que son hermosos para que los ores en este día con respecto al silencio también. Si tuviera que escoger estar contigo en el monte Tabor, oh Jesús, mi Señor, o en la colina del Calvario. Si tuviera que escoger beber contigo en las bodas de Caná, oh Jesús, mi Señor, o en el jardín de los olivos, yo escogería estar contigo en tu dolor. Yo escogería acompañarte ante la cruz, cuando tu amor se derramó y tú estabas tan solo. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz. Yo escogería la cruz. Tres ideas para que contemples, para que vivas. La primera, Jesús es el centro. Buscamos el centro porque estamos muy divididos. Él es el centro. Así que vive esa primera idea. La segunda es en momentos de gloria, sin estar angustiados por el dolor que vendrá, porque no puede ser así. Pero debemos saber que en algún momento vendrá otra vez el desierto, la dificultad o el dolor. Pero asimismo, cuando estamos en situación de dolor, en cruz, saber que esto también pasará. Esto también pasará, porque se vislumbra después el gozo y la alegría, como en la cruz. El otro, hay momentos en que las palabras sobran, o mejor dicho, sobran porque no alcanzan, porque no dicen lo suficiente. Los discípulos guardaron silencio. Quizás se quedaron perplejos ante semejante gloria que dieron. También debemos pedir al Señor que nos regale siempre esa capacidad de asombro ante tanta grandeza. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén. Amén. Gracias. Te envío un fuerte abrazo de oso. Te amo en el amor del Señor.
Saludos en casa y pilas. Estamos en estado retiro espiritual. Te bendigo. Hasta pronto.